Hola, mi nombre es Abraham Jared González Gómez y esta es mi tarea de la materia de propiedad intelectual, la cual lleva por nombre Conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. En este video veremos qué es la divulgación, cómo se fija una obra en un medio físico, cuánto duran los derechos de autor en México y qué pasa con ellos después de la muerte del autor, así como otros temas. En este apartado, para empezar, pues veremos cuáles son los conceptos básicos. El primer concepto que veremos son las obras protegidas, que está, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, define aquellas obras literarias, musicales, dramáticas, plasmáticas y muchas más expresiones creativas. Ahora vamos con la originalidad y fijación, que aquí para que la protección aplique, la obra debe ser original, es decir, que tenga algún grado de creación intelectual y debe estar fijada en un soporte material. Es decir, que no basta la idea del concepto, sino que debe plasmarse en algo tangible o cuantificable, ya sea papel, lienzo, grabación, código, etc. Ahora pues veremos estos últimos tres conceptos, que son la divulgada, inédita y publicada. Hablando de inédita, es que no se ha dado de conocer al público la obra. Divulgada es cuando la obra se hace accesible al público por primera vez. Ya publicada es la reproducción tangible pues de vaya de ejemplares o almacenamiento electrónico que permita al público acceder a la obra. Ahora vamos a hablar sobre cómo plasmarla en un medio físico. Para que una obra esté protegida, pues hay que fijarla en algún soporte, escribirla en algún papel, imprimirla, grabarla en audio o algo así. Como un ejemplo, alguna canción la componemos y la grabamos en nuestro teléfono, pues eso ya está plasmado en un medio físico. Pues también puede ser un cuento, lo podemos escribirlo, imprimirlo, o ya sea guardarlo en PDF o hacer alguna pintura y pues plasmarla sobre algún lienzo. Pues es importante aclarar que pues no se necesita un registro formal ni autorización de nadie más pues para que se reconozcan los derechos de autor. La obra está protegida desde que existes pues tú como el autor y desde que la fijas ya en un medio físico. Ahora hablando pues más a fondo sobre los derechos de autor, tenemos que estos se definen en dos clases de derechos. Una de ellas son los derechos morales, que es aquí cuando se le da el reconocimiento al autor. El autor tiene derecho a ser nombrado pues vaya a sí mismo como autor. Derecho a que la obra pues no sea deformada, mutilada o modificada, esto con el fin de que vaya a afectar la reputación de esta misma. Y pues son perpetuos, inalienables, imprescriptibles y no se pueden vender ni renunciar a ellos. Ahora la otra clasificación son los derechos patrimoniales, y aquí permiten al autor explotar su obra, reproducirla, distribuirla, comunicarla al público, hacer obras derivadas, etc. Y esta puede cederse o licenciarse. Hablando sobre la duración de la protección y el dominio público, pues realmente cuánto puede durar esta protección patrimonial. Para obras con un autor conocido, la vida del autor es de más de 100 años después de su muerte, es decir, que esta pues no puede ser como de libre uso hasta después de 100 años de la muerte del autor. También cuando hay varios como coautores, los 100 años empiezan a contarse desde la muerte del último coautor. Es decir, si tuvimos 3 autores y uno murió hasta, no sé, un ejemplo, los 97 y los demás murieron como de 80 y 60, hasta que se murió este último que murió a los 97, de ahí ya empiezan a contar los 100 años. También hay casos que se cuentan 100 años después de la divulgación, es decir, después de que la obra fue publicada, sin que el autor haya sido conocido o según los términos de la ley, depende mucho. Una vez que pues este plazo expira, la obra pasa a ser del dominio público y ya puede usarse libremente sin la necesidad de utilizar algún permiso, aunque siempre pues debe reconocerse la autoría y respetarse los derechos morales. Aquí como por un ejemplo, pues pongamos el ejemplo de un pintor que creó una pintura en 1950 y pues él falleció a lo mejor en 1970. Aquí la protección patrimonial pues duraría hasta los 100 años después de 1970, es decir, que hasta el año 2070, ya después de ese año, cualquier persona podría reproducir o usar esta pintura sin alguna infracción de los derechos patrimoniales. Ahora hablando sobre la herencia de derechos, pues ¿qué pasa realmente con estos derechos cuando el autor muere? Los derechos morales pues siguen siendo como inherentes al autor,
pero estos los pueden ejercer sus herederos. Los derechos patrimoniales pues también pueden pasarla a los herederos y pues, pueden ser titulados como por la pareja, hijos, etcétera. Esto pues ya depende de lo que el autor diga en su testamento o de acuerdo a la ley. Pues también estos mismos herederos pues tienen como la autoridad para permitir el uso, la reproducción o pues explotar económicamente la obra dentro del plazo que tienen como de protección de esta misma obra. Pongamos un ejemplo. Un autor muere el día de hoy y sus hijos heredan pues a lo mejor los derechos patrimoniales. Si la ley marca que los derechos viven 100 años más, los hijos tienen estos derechos durante este tiempo. O sea, por estos 100 años ellos son como los titulares, o sí, por así decirlo, los titulares de la licencia, la reproducción y la venta de esta obra. Ya sin nada más que añadir, muchas gracias por ver. Bye.